Los bancos centrales están bajando los tipos de interés y eso significa que las cuentas remuneradas, los depósitos o incluso los fondos monetarios cada vez nos pagan menos por nuestros ahorros. Además, la renta fija de largo plazo, que según muchos analistas durante el último año se ha vendido como una solución perfecta para las bajadas de tipos de interés de los bancos centrales, no está funcionando, puesto que la renta fija de largo plazo sigue bajando. Es por ello que en este vídeo vamos a revisar estas 4 opciones de ahorro, las 3 primeras con bajo riesgo para nuestro dinero y la cuarta, que es esa renta fija de largo plazo con riesgo, un riesgo similar al de invertir prácticamente en algunas acciones, y veremos el porqué, pero también repasaremos opciones para mitigar este riesgo y quizás pueda ser interesante en tu caso. Antes de empezar, quiero diferenciar 2 apartados muy importantes para que se entienda bien mi mensaje en este vídeo. Por un lado, tenemos lo que son nuestros ahorros parados o que no queremos invertir, que son justamente para nuestro fondo de emergencia, para gastos que tengamos próximamente o incluso para posibles imprevistos que puedan ocurrir. Este dinero normalmente se busca que sea lo más líquido posible, es decir, que tenga disponibilidad inmediata y que además no tenga volatilidad, porque así evitaremos que si en un momento necesito el dinero, este no haya caído un 20 o un 30% de repente. Y por otro lado tenemos lo que son nuestras inversiones, que es ese dinero que no necesitamos en el corto plazo y que por tanto invertimos en acciones, inmobiliario, Bitcoin, oro, otra serie de activos que sabemos que son más volátiles, pero como lo vamos a dejar ahí tiempo, no nos importa asumir esa volatilidad. Lo digo porque el otro día veía un vídeo que decía que las cuentas remuneradas y la gente que recomienda las cuentas remuneradas te están estafando, que el fondo de emergencia lo deberías tener invertido en el MSCI World. Como sabéis, el MSCI World es un índice que invierte en los 23 países desarrollados, en más de 1000 empresas y que por supuesto pues lleva una rentabilidad muy decente y es una forma muy óptima de invertir en todos los países desarrollados del mundo. Sin embargo, fijaros en el siguiente gráfico. Estaréis viendo que durante el año 2000 o incluso 2008, la gran crisis financiera, el MSCI World llegó a tener drawdowns, es decir, caídas desde el máximo del 50%. Eso supuso casi 13 años para poder recuperar nuestras inversiones. Imaginad que yo fuese vuestro asesor financiero y os vendiese la idea de que no necesitáis un fondo de emergencia, que ese fondo de emergencia no tiene que estar en un depósito, en una cuenta remunerada o en algo que no tenga riesgo, que lo podéis meter al MSCI World y de repente necesitáis el dinero, porque ocurre una emergencia. Y el MSCI en el último mes se ha metido una caída del 20%. Os obligaría a vender con una caída del 20%, asumir esas pérdidas y sacar el dinero para utilizarlo. Por lo tanto, esta afirmación me parece completamente errónea. Simplemente hay que saber diferenciar. Y por un lado, puedo tener ese colchón de emergencia en activos muy líquidos y disponibles de inmediato y poder vender cuando quiera sin tener ningún impacto negativo en mi patrimonio, y por otro lado tengo que tener mis inversiones donde ahí perfectamente puedo tener el MSCI World, no tener problemas si cae un 40% porque como tengo tiempo disponible y no necesito ese dinero en el corto plazo porque ya tengo mi fondo de emergencia, pues poder dejar que recupere con calma. Vamos con la segunda opción. No quieres meter en cuentas remuneradas porque ya sabes que las cuentas remuneradas están bajando a medida que el Banco Central Europeo baja los tipos de interés. Ya habréis visto que todas las cuentas remuneradas, a medida que el Banco Central ha ido bajando 25 puntos, 25 puntos, 25 puntos, todas las cuentas remuneradas van bajando lo mismo. ¿Por qué? Porque la cuenta remunerada al final retrocede lo que el BCE, el Banco Central, les paga a ellos. Ahora bien, ¿qué pasa con los fondos monetarios? ¿Qué es un fondo monetario? Un fondo monetario es un fondo que compra instrumentos de muy corto plazo de deuda, es decir, la mayoría son letras y repos. Como estos productos pueden tener un vencimiento de hasta 6 meses o 12 meses, van a ir renovando a medida que estos instrumentos vencen a un tipo menor, pero claro, tardan un poco más en reducir el interés que las cuentas remuneradas, entonces los fondos monetarios siguen pagando un poquito más. Como veis, os estoy listando una lista completa de fondos monetarios elegidos por un amigo mío, asesor EFA, quien comparte en Twitter, por si le queréis seguir muchas veces, los mejores fondos que él considera. Y como veis, aquí tenéis proyectado en la columna que estáis viendo, proyección 1 mes a 12 meses, el interés que estarían dando
estos fondos monetarios basándonos en el interés del último mes. Posiblemente sea un poquito menor esa proyección final para los próximos 12 meses, pero como veis podríamos todavía en los fondos monetarios a un año conseguir una rentabilidad hasta el 3,5% aproximadamente. Lo bueno de los fondos es que si somos españoles tenemos lo que se considera IRPF traspasable, es decir, podemos estar metidos en el fondo monetario, generar ese 3% durante un año y si de repente decidimos moverlo a otro instrumento, a otro fondo, podremos traspasar el fondo sin pagar impuestos, se traspasará esa plusvalía del fondo al siguiente y ya cuando vendamos el siguiente fondo pues tributaremos toda la ganancia obtenida. Eso, a diferencia de las cuentas remuneradas, está bien, puesto que las cuentas remuneradas ya sabéis que en cuanto nos pagan el interés, tenemos que tributarlo ese año todos los intereses generados en las bases del ahorro, en los rendimientos de capital mobiliario. Vamos con la tercera opción. Hemos dicho, si los fondos monetarios tienen vencimientos medios a 6 meses y que pueden ir incluso hasta 12 meses y que por tanto al renovar esos activos van a ir comprando a un interés menor y por tanto el interés del fondo va a ir bajando, ¿por qué no, Javier, irnos a fondos de renta fija de deuda que tengan vencimientos un poquito más elevados? Aquí entra en juego el tema de la duración y luego lo vamos a repasar con la renta fija de largo plazo. ¿Pero qué pasa con la renta fija de corto plazo? Pues es una buena opción si, por ejemplo, queremos mantener esa inversión, esos ahorros ahí en ese fondo de renta fija durante, por ejemplo, 2 o 3 años. Al ser fondos que tienen una duración de aproximadamente 2-3 años, no son casi sensibles a los movimientos de tipos de interés y entonces podremos escoger además fondos con una calidad crediticia bastante alta para también minimizar el riesgo lo máximo posible. Como estos fondos tienen instrumentos de deuda que van con vencimientos un poquito más largos, a 2-3 años, pues entonces pueden mantener el interés un poco más elevado durante más tiempo que los fondos monetarios o que las cuentas remuneradas. Como veis en pantalla, Asesorefa nos comparte también fondos de renta fija ultra corto plazo, donde estamos viendo la proyección y estamos viendo que muchos fondos, en base a la rentabilidad del último mes, que podrían estar dando rentabilidades ligeramente por encima del 4% quizás durante el próximo año. Entonces, si quieres paralizar tus ahorros durante unos 2-3 años en renta fija de ultra corto plazo, sabes que le puedes sacar un poco más de rendimiento que las cuentas remuneradas o que incluso el fondo monetario. Otra opción es que vosotros mismos compréis el bono o la letra. Podríais ir a un broker y buscar el gobierno del que queréis comprar ese bono o esa letra y seleccionar el vencimiento, imaginar 2-3 años de un bono gubernamental, pues como puede ser el alemán o el español, o incluso si queréis en dólares el estadounidense, pero entonces tendréis un riesgo divisa, tenéis que tener en cuenta eso porque estaréis invirtiendo en dólares, pero si cogéis por ejemplo el del gobierno español, podríais comprar un bono a 3 años del gobierno español, fijar el tipo de interés que pague y a 3 años os devolverán el principal. Lo bueno de hacerlo en fondos, en caso de que quieras vender, es bastante más sencillo, ¿no? Porque, bueno, en vez de vender el bono en mercado secundario, que puede haberse movido por los tipos de interés y demás, tú simplemente vendes el fondo y ya está. Vamos con la cuarta opción, que es la más polémica y la más difícil de explicar. Desde verano, muchos analistas han argumentado que como los bancos centrales iban a bajar tipos, pues obviamente, cuanta más duración tengas, más sensibilidad tiene el precio a los tipos de interés y si los tipos de interés bajan, más puede subir el precio. Por lo tanto, la argumentación aquí es sencilla. Compra bonos con muchísima duración porque son los que más van a subir. Realmente no funciona así del todo. La duración, para que nos hagamos una idea, no tiene nada que ver con el vencimiento, que es cuántos años le quedan para vencer. La duración es el promedio de cuánto vamos a tardar en recibir los flujos del bono. Es decir, imaginar que os digo que hay un bono con vencimiento a 10 años, pues posiblemente la duración sea alrededor de 7 u 8 años. ¿Por qué? Porque vamos a ir recibiendo cupones del año 1 al año 10, que es el interés que nos paga el bono, pero donde vamos a recibir el mayor flujo de caja es en el año 10, que es cuando recuperamos el dinero del bono. Por lo tanto, si pusiésemos todo en una balanza, nos daríamos cuenta que la duración siempre va a tender a estar cerca del vencimiento, pero siempre va a ser inferior. Por supuesto, en bonos cupón cero, que no pagan cupón, la duración va a ser igual al vencimiento. Por ejemplo, el conocido ETF de bonos TLT estadounidense básicamente coge bonos del gobierno estadounidense con más de 20 años de vencimiento. Este ETF TLT tiene una duración media de 17 años. Eso quiere decir
que si los intereses estadounidenses a 20 años, porque tenemos que mirar el interés que corresponde al vencimiento, digamos para generalizar, si los intereses a largo plazo bajasen un 1%, es decir, cojamos por ejemplo el interés a 20 años estadounidense bajase un 1%, imaginen que está en el 4 y baja al 3%, ¿cuánto subiría el precio del ETF? Pues el ETF subiría un 17%, puesto que es la duración y por tanto la sensibilidad. Si por el contrario el interés a 20 años subiese un 1% del 3 al 4%, el TLT, el ETF, bajaría en precio un 17%. Esto es lo que se conoce como riesgo de duración. De hecho, desde que la Fed recortó 50 puntos básicos los tipos de interés, los intereses a largo plazo han rebotado. Y esto es porque las expectativas de inflación y de crecimiento han rebotado también. ¿Qué haría que los tipos de interés a largo plazo bajasen? Pues una desaceleración, porque en una desaceleración o en una recesión, los intereses a largo plazo bajan drásticamente, descontando menor inflación y menor crecimiento. Ahora bien, si queréis tener una fórmula sencilla para saber cuánta duración podéis tolerar, os podéis basar en el horizonte temporal. Es decir, si yo tengo un horizonte temporal para invertir ese dinero de 5 años y hasta dentro de 5 años no lo voy a necesitar, puedo asumir una duración de 5. Si puedo asumir 8 años de horizonte temporal, entonces podré tener una duración de 8. Pero lo que no puedo hacer es asumir una duración de 17 años cuando simplemente voy a invertir para un año, porque ahí tengo un riesgo de duración elevadísimo. Recordar que todos los ETFs y fondos tienen la duración media del fondo en su ficha correspondiente. Y recuerda que si quieres aprender más sobre la renta fija, te dejo un curso completo por aquí, porque ni es fija ni es tan fácil como nos venden. Pero la conclusión de este vídeo es que ese dinero que no vamos a invertir porque lo necesitamos para un fondo de emergencia o porque lo queremos tener en líquido disponible por cualquier cosa que pasase o porque dentro de unos años lo vamos a usar para comprar algo y no podemos arriesgarlo, pues como veis estas 3 primeras opciones espero que os puedan servir para por lo menos ir sacando cierto rendimiento a vuestros ahorros. Si en cambio tenéis un horizonte temporal un poquito más largo donde podéis paralizar esos ahorros, entonces podéis hacer coincidir ese horizonte con la duración de renta fija que estéis buscando. Así que si tienes alguna otra opción de ahorro, coméntala abajo en los comentarios, te leo y así puedes participar para que todos nos enteremos de cuáles son las mejores formas de ahorro para ese dinero que queremos tener parado en estos momentos. No te olvides dejar un buen like si te ha gustado y nos vemos en la próxima.